Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Marilu Paredes Torres. En este momento voy a hablar acerca de lo que son los cambios y permanencias en los años 1930 y 1990 y su influencia en el Perú de hoy. En introducción, hoy hablaremos de la reforma agraria en el Perú entre 1930 y 1990. Bueno, para esto nos surge una gran pregunta donde nos dice si fue beneficiosa o no la reforma agraria en nuestro país. La reforma agraria buscó distribuir la tierra para acabar con el latifundio y mejorar la vida de los campesinos. No, aunque hubo intentos desde los años 30 por demandas campesinas y reformas parciales. La reforma más amplia y decisiva se produjo en 1969 bajo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado con el decreto Ley 1771-6. Siguiendo con la exposición, desde mi postura, la reforma tuvo impactos positivos importantes en justicia social, acceso a las tierras, pero también tuvo deficiencias económicas y de implementación que limitaron su éxito pleno. La reforma agraria peruana, impulsada en 1969 por Juan Velasco Alvarado, transformó profundamente la sociedad, logró erradicar el sistema de latifundios y distribuyó alrededor de 9 millones de hectáreas a unos 370.000 beneficiarios. Sin embargo, su éxito se vio frenado por la descapitalización del logro y la falta de apoyo técnico. ¿No? Entonces, siguiendo con la exposición, en desarrollo tenemos el aspecto político, que nos dice que en el año 1930 la caída de Oncenio Augusto Beleguía, gobierno del país hasta el 25 de agosto de 1930, fecha que fue desarrollado por el levantamiento militar originando en Arequipa. Posteriormente le siguió Manuel María Ponce, asumió el control de una junta militar de gobierno de manera interina por un brevísimo periodo tras la renuncia de Leguía. Ah, Asumió Luis Miguel Sánchez Cerro el 27 de agosto de 1930. El teniente coronel Luis Miguel Sánchez Cerro ingresó a Lima procedente de Arequipa y tomó el poder instaurando una nueva junta militar de gobierno. Después asumió el mandato Alan García, ejerció una presidencia constitucional hasta el 28 de julio de 1990, culminando su primer mandato. Luego, Alberto Fujimori Inomoto, tras ganar las elecciones generales de 1990 en el partido Cambio 90, pues te juramento como presidente de la República el 28 de julio de 1990. La reforma agraria cambió la relación de poder, debilitó a las grandes terratenientes, latifundistas y fortaleció la presencia del Estado y organizaciones campesinas y crearon formas de propiedades colectivas, comunidades cooperativas, empresas agrarias estatales y se promovió la participación política rural. Políticamente, la reforma fue un golpe al oligopolio agrario y un intento de integrar a los campesinos en la vida nacional. Seguido a ello tenemos el aspecto económico, donde el objetivo principal es aumentar la productividad y modernizar la agricultura. Sin embargo, los resultados fueron mixtos. Los problemas, falta de créditos, asistencia técnica, insuficiente mala gestión en algunas cooperativas y en empresas estatales. Y de manera en la que titulación y reparto efectivo de tierras. En algunos casos, la productividad cayó respecto a sistemas latifundistas mejor capitalizados. En otros cultivos y zonas hubo mejoras en productos de subsistencia.
Asimismo, también exploración, se exploraron más de 9.000 de hectáreas de grandes fundos, incluyendo tierras y maquinarias. Nuevas propiedades, las tierras se entregaron a campesinos organizados en cooperativas agrarias de producción. Económicamente, la reforma corrigió desigualdades en la propiedad, pero no resolvió los cuellos de botella técnicos y financieros para hacer la tierra más productiva, ¿no? Eso es lo que faltó en ese gobierno. Había tierra, sí, bastante, pero no, faltó el apoyo de lo que son, por ejemplo, la economía y la asistencia técnica, ¿no? Seguido tenemos el aspecto social. En el Perú se vivió una transformación social fundada y se caracterizó por la migración masiva del campo a la ciudad, especialmente a Lima, la expansión de los barrios populares, la reforma agraria en 1969 y una intensa crisis económica y violencia política a fines de los años 80. El impacto positivo dictó muchos campesinos obtuvieron acceso a tierras, mejora a su seguridad y dignidad, mejora en el autoestima y mayor organización comunitaria. Hubo programas sociales y establecieron vinculados al proceso. Limitaciones, no todas las comunidades recibieron apoyo, como por ejemplo en salud, en educación, en infraestructura, en algunas zonas todavía o prevaleció lo que es la pobreza, ¿no? Además, la frustración por la falta de mejoras rápidas en condiciones de vida construyó a conflictos sociales y en algunos casos en apoyo a grupos subversivos a las décadas siguientes. Siguiendo con la exposición, en conclusiones, nos dice que la reforma agraria peruana tuvo una dimensión claramente positiva en términos de justicia social y redistribución de las tierras, abrió espacios políticos en los campesinos. No obstante, falló en garantizar la asistencia técnica, financiamiento y mercados necesarios para convertir esa redistribución en aumento sostenido de productividad y bienestar. En cuanto a reflexión final sobre el Perú actual, nos dice que el modelo económico privatizador y de libre mercado instauró al final de este periodo, en 1990, sigue regido en el mercado legal y comercial del país hasta el momento, ¿no? Las migraciones sin planificación y la crisis de los 80 crearon una gigantesca economía informal que hoy sostiene a más del 70% de la naturaleza laboral. Les quiere decir que no es formal. No, la violencia terrorista y la corrupción política de esa década consolidaron la actual debilidad en los partidos políticos y desconfianza ciudadana en las autoridades. Seguido a ello, tenemos la referencia de donde hemos obtenido la información y eso sería todo. Muchas gracias.